El miedo más grande de una madre primeriza es que su hijo o su hija esté en peligro y ella no puede hacer nada para impedirlo. Lamentablemente, eso le ocurrió a Fabiola, y de esa cosa que los atacó, créeme, aunque hubiera estado consciente, no hubiera podido hacer nada. Esta situación tiene que ver con algo que ocurrió una generación atrás. La mamá de Fabiola, la señora Enriqueta, mejor conocida como Queta, ella había decidido que iba a detener por completo las herencias familiares. La primera herencia que ya no quería que continuara era esa mala elección de nombres. A ella nunca le había gustado su nombre, no le gustaba que le decían Queta, Quetita, Kika. No, ella hubiera preferido cualquier otro nombre, pero Enriqueta no era algo que le gustara. Así es que decidió que cuando tuviera una hija, no le iba a poner un nombre extraño. Y buscó un nombre común, un nombre bonito, y le puso de nombre Fabiola. La segunda cosa es que había decidido que no importara qué pasara en su vida, nunca iba a ser un arte mágica. De nada. No iba a ser ningún tipo de limpia, magia negra, contacto con entidades, pactos, no iba a ser nada de eso. Porque su mamá se dedicaba a tiempo completo a eso. Y era una persona temida. Cuando ella tomó su decisión, la señora Queta y su mamá se enemistaron, y se enemistaron fuerte. La señora Queta buscó un refugio en una religión y brincó de una iglesia bautista a una evangélica, de una evangélica a una luterana, de una luterana a una ortodoxa, donde encontrara una iglesia que le abriera las puertas. Ella estaba ahí una temporada. Más que estar buscando a Dios, estaba buscando huir del diablo. Era lo que ella decía. Directamente ella decía que en algún momento de su vida vio al diablo a los ojos y no lo quería volver a ver, y que esas cosas que hacía su madre ella no estaba de acuerdo, que ella quería detener esa herencia. Cuando tuvo a Fabiola a la luz de sus ojos, todo estaba hecho. Tenía sentido que hubiera tomado esa decisión años atrás. No importaba la enemistad con su mamá. La vida de su hija iba a ser mejor. Y sí, porque Fabiola comenzó a tener una vida bastante normal. Bastante normal. No tenía nada que ver con cuestiones de magia, con cuestiones de invocaciones, con magia negra o limpias, nada de eso. Ella estaba cultivando el saber. Le pedía a la señora Queta que se dedicara de tiempo completo a la escuela, que iba a ser una profesionista en un futuro, que si más adelante estaba con un buen hombre, entre los dos iban a formar un hogar, pero si no le tocaba estar con un buen hombre no importaba, ella no lo iba a necesitar. Ella iba a forjar a una mujer hecha y derecha. Y la señora Queta, como te puedes imaginar, era una mujer de armas tomar. Enemistarse con la familia en esos tiempos no era cualquier cosa. La educación que pesó para Fabiola era para que no sufriera lo que ella sufrió, que tuviera más herramientas que ella. Sabía que la vida no era fácil y que afuera había muchos juicios y había muchos prejuicios, y si en algún momento se enteraba de su pasado, quería que tuviera el carácter para hacerle frente, para que supiera que sí, que venía de una familia de brujas aunque ya no practicara nada, y que en algunos lugares le iban a ver con malos ojos. Pero la vida fue avanzando y Fabiola no se enteró de nada de esto nunca. Jamás preguntó por qué no tenía contacto con la abuela. Para ella, muy probablemente la abuela había fallecido. Se quedó con esa idea. Como desde pequeña nunca la conoció, no fue algo que tuviera dudas ahí. No era una persona tan curiosa, era una persona muy entregada al estudio, pero no era tan curiosa, no era tan preguntona. Era una persona aplicada, muy obediente. Pero ya después, conforme fue creciendo, se dio cuenta que tenía el carácter de mamá, porque cuando tuvo a su esposo y tuvo a su niña, en el primer arranque que tuvo el viejo y quiso levantar la mano, ese día mira patitas para la calle, y a la semana siguiente con 2 maletas llegó a casa de mamá y le dijo: mamá Queta, ¿nos recibes a mí y a tu nieta? Y ella dijo que estaba bueno. Pues ahí le tocó otra vez a la mamá Queta estar ahí poniendo pañales, y volvió a hacer como un regreso al pasado, pero ella mira encantada. Ahí, en esta situación, es donde ocurre el hecho más aterrador de la vida de los dos. Fabiola está echándole muchas ganas. Quiere que, así como la señora Queta fue un ejemplo para ella, ya quiere ser un ejemplo para su nena. Y no porque no esté el papá, no va a ser un gran ejemplo, y a esa niña no le va a faltar amor. Aparte, no, cállate. La abuela Queta está encantada. Y todo ese carácter que tenía años atrás, que era dura en ocasiones, de mano bien pesada, no,
que era blandita, una sedita, era puro pan y miel. Para su nieta lo que quisiera. Y muchas veces la abuela Queta lo decía, mira, los nietos están para chiflarse. Y entonces ella no le ponía miramiento a la bebecita. Una bebecita de mes y medio. En esas circunstancias, Fabiola le pasó algo muy extraño una noche. La noche que va a marcar el resto de su vida. La noche que hace que al día de hoy esté buscando maneras y alternativas de romper su pasado. Un pasado con el que ni siquiera tuvo contacto, pero tiene que ver con generaciones. Se fue a dormir. Tuvo un sueño muy extraño. Algo llegaba a la casa, algo grande y algo malo. Esa cosa, de alguna manera, la apresaba, la amarraba, le tapaba los ojos, le tapaba la boca y la amarraba de pies y manos a la cama. Entonces escuchaba a su nena que estaba llorando en otra habitación y ella, haciendo uso de todas sus fuerzas, forcejeaba, pero no podía moverse nada. Algo la tenía tan atada, con tanta fuerza a la cama, que por más que forcejeaba se lastimaba, pero no se podía parar de ahí. Quería gritar, le quería gritar a la mamá Queta que por favor ayudara a la nieta, que por favor hiciera algo, pero la boca no salía ningún sonido. Aparte, eso que traía tapándole la boca era tan pesado que le hacía dificilísimo respirar. Sentía que el aire ya ni siquiera entraba por la nariz. Y los ojos, era algo extraño porque al tenerlos tapados, en lugar de darle ansiedad y ganas de brincar más, de moverse, le daba mucho sueño. Hacía que estuviera tan pesado todo que se empezaba a quedar dormida. Y ahí seguía escuchando a lo lejos a su nena, llorando y llorando. Y ella quería forcejear y patalear hasta que de repente dijo, Dios mío, por favor, si existes, libérame. Y en ese instante, como si la venda se le hubieran arrancado, como si las cosas que le ataran pies y manos se le hubieran quitado, dio un brinco. Lo extraño es que no era un sueño. Dio un brinco en la cama. Estaba de pie enfrente de la cama y notó que las manos estaban lastimadas, sus muñecas. Vio que en el cuello traía alguna sensación rara que le generaba como un escozor horrible y la boca la sentía pastosa y pesada. Los ojos sentía algo que la presionaba, como si hubiera tenido algo pesado encima durante un buen rato. Y se dio cuenta que el llanto de la nena no era un sueño. La nena estaba llorando. Y sonaba, mientras lloraba, que estaba en movimiento. La nena de 2 meses dormía en un cuarto a puerta cerrada, con la cunita que le dejaban sus ropitas bien amarradas y la cuna tenía barrotes altos. No hay manera de que se haya bajado de la cuna, menos que haya caminado a la puerta, menos que haya abierto la puerta en la madrugada y menos que esté bajando las escaleras. Intenta abrir la puerta no se abre y empieza a gritar como loca mientras golpea la puerta. ¡Mamá Queta! ¡Mamá Queta, la nena! ¡Ayúdame con la nena, mamá Queta! ¡Mamá Queta! Y está gritando como loca, ¡Mamá Queta! ¡Mamá Queta! Y entonces escucha algo bien extraño, como si un pájaro enorme volara escaleras abajo hacia arriba y comienza a volar, pega en la ventana, se escucha que se quiebra un cristal y la nena sigue llorando allá abajo de las escaleras, en el primer piso. Después de que sonó ese cristal que se rompió, ni siquiera ocupó mover la puerta se dio y se abrió solita sin que ocupara mover el pomo. Se quedó impactada. Sale de la habitación, el corazón lo tiene agitadísimo, tiene mucho miedo, está angustiadísima por la nena, quiere bajar corriendo, pero sabe que si hace eso, tal vez si la nena está en medio de las escaleras, la va a atropellar, le va a caer encima, entonces intenta bajar con el mayor cuidado posible y a mitad del pasillo se topa a mamá Queta saliendo de la habitación y le dice, la nena, ¿dónde está? Mamá Queta, ¿por qué no te levantaste? Te estaba diciendo, cállate la boca. ¿Dónde está la nena? Y ella dice, ahí, la escucho abajo, yo no la escucho, dime dónde está. Y entonces comienzan a ir las dos y ella le empieza a decir, mamá, ahí está, la escucho abajo. Y donde llegan abajo, el primer piso, le dice, ¿dónde la ves? Y dice, ¿qué te pasa, mamá? ¿No ves? ¿No escuchas? No, sí te escucho a ti, sí te veo a ti, pero la nena no. Me cegaron para que no la pueda ver, para que no la pueda seguir. Tú me debes de guiar, ¿dónde está la nena? La agarra de la mano la mamá Queta sin entender qué está pasando. Fabiola va caminando y entonces escucha que la nena está en una habitación y cuando está a punto de entrar, le dice la mamá Queta, te están engañando a ti también, ahí no está la nena. Espérate. Vuelve a escuchar. Dice, se cambió de habitación el llanto. No se cambió, está en el otro. ¿Dónde está? La escucho allá, mamá, en el comedor. Vamos para allá.
y cuando llegan al comedor, justo en la entrada de la casa, está la nena envuelta en un montón de colchas, ahí, puesta al lado de la puerta. No hay manera que haya bajado ahí, porque estaba envuelta en un montón de colchitas. Alguien la movió en la casa. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero esa noche fue una noche muy larga, no solo por el susto y el alivio, sino porque mamá Queta tuvo que explicarle un linaje del cual nunca le había hablado a Fabiola y del que al día de hoy Fabiola se tiene que hacer cargo, porque desde ese día hay cosas que buscan a su nena, pero que también quieren tener contacto con ella, cosas oscuras, cosas engañosas, cosas que parece que alguien hace mucho tiempo invocó y vienen ahora a divertirse con personas que ni la deben ni la temen. ¿Qué crees que es eso que fue a visitarlos en la noche en la casa de Fabiola y la mamá Queta? Noemí y Edgardo son enfermeros y son amigos y tienen un gusto culposo en común. Les encantan las historias de terror. ¿Y sabes qué? A los dos les han pasado cositas, así es que se pusieron a competir quién tenía la historia más aterradora. Algo real, algo que verdaderamente les hubiera pasado. Y Edgardo ganó, hasta que le pasó esto a Noemí, y aunque está aterrada, sabe que le va a ganar Edgardo. Noemí es enfermera y tiene un gran amigo, que es Edgardo. Él también es enfermero. Y ellos dos tienen como ciertas pláticas muy cómplices en las que cuentan historias de fantasmas. Les encanta. Trabajan en un hospital ya desde hace unos 6-7 años. Y es un hospital pequeñito, apenas tiene 3 pisos. En el primer de los pisos no hay pacientes, es prácticamente la recepción y es el lugar en el que están como las emergencias, pero propiamente no son los cuartos de pacientes, es el lugar en donde reciben a la gente. Segundo y tercer piso es cuidados como normales, cuidados intermedios, y en el tercer piso son las emergencias, son cuidados intensivos, personas delicadas, cuestiones que tienen que ver con personas en aislamiento. Esta distribución es bien importante porque es bien extraño que es en el primer piso donde en un hospital tan pequeño le han dado espacio a tener una capilla. Y es una capilla como de religiones múltiples. Solo tiene un altarcito, unas banquitas y normalmente dejan velas prendidas. No me malentiendas, son velas electrónicas. No corren ningún riesgo para el hospital, pero es un lugar en el que, si no es para profesar alguna fe, mínimo te da tu espacio para meditar, para pensar. A veces se viven situaciones trágicas en este hospital. Noemí cuenta que desde que llegó ahí, ha tenido como varias circunstancias y situaciones medias raras. Gracias a esas, se topó con Edgardo. Cuenta que en una ocasión, cuando apenas estaba cumpliendo el primer año en ese lugar, le tocó estar en turno nocturno. Y en el turno nocturno le tocó estar en el último piso. Y en ese piso, en el que están las personas de aislamiento, escuchó como de una habitación le chistaron, como para pedirle que pasara. Como algunos de los pacientes tienen a veces problemas en las cuerdas, no pueden hablar y es normal que a veces es la forma en la que quieren llamar la atención para no hacer un ruido más fuerte, para no llamar tanto. Entonces es algo de lo que está medio habituada. El problema es que cuando la vuelven a llamar y va y enciende la luz de la habitación y la habitación está vacía, le da mucho miedo porque está segura que en la ventana que reflejaba la luz del exterior logró ver la silueta de una persona que traía bata. Entonces prende la luz, no hay nadie ahí y eso no es normal. Dice que la apagó y a caminar por el pasillo como si no hubiera visto nada. Ella comienza a contar la anécdota que le pasó a sus compañeros y es ahí donde conoce a Edgardo. Resulta que este chico es soltero y este chico ya tiene bastantes más años trabajando en este hospital. Él pidió que si le podían dar el turno nocturno justamente una semanita nada más, justamente para toparse con esta chica y poder platicar a gusto. Quería contarle sus experiencias. Y resultó que a Noemí le encantan las historias de fantasmas. Ahora que le pasó eso, ya traía la anécdota para contarle a toda la familia. No, hombre, con Edgardo tenía para aventar. Le habían pasado cosas bien macabras en ese hospital. No malas, pero sí raras, tétricas, aterradoras. Pero no malas. Él cuenta que le ha tocado ver en el elevador, que es un elevador pequeñito,
Si tú te subes con una persona en silla de ruedas, nada más caben ustedes dos, no hay espacio para un tercero. Un elevador chiquitito. Que le ha tocado ver a una señora mayor que cuando él se baja, ella se baja detrás de él. El problema es que cuando él entró, ella no estaba ahí. Y nadie entró después de él. Le ha tocado ver en los espejos de los baños, cuando ves desde cierto ángulo a una persona asomarse desde el área de los excusados. Pero las puertas están abiertas y ahí no hay nadie más que él. Y esa persona es un hombre de cabello largo y el rostro se ve un poquito demacrado. ¿Quién es? ¿Quién sabe? No tiene el valor de estar preguntando. Le dice su historia más fantástica, que en una ocasión se hizo de palabras con un fantasma, que justamente en los primeros años que él estuvo ahí, este piso de arriba en el que tenían cuestiones como de aislamiento y personas de cuidados intensivos, una vez estuvo prácticamente vacío. Tenían a una persona. Y cuando iba caminando en el pasillo para hacer un rondín, que en ese tiempo le daban una combinación de ir a checar signos vitales, pero a la vez de hacerla como de guardia de seguridad, que no hubiera nadie dentro del hospital, iba caminando y de repente en medio del pasillo le soplaron en la cara. Sintió aire que le pegó así de frente y él dijo: a mí no me estés soplando, no me importa que este sea tu hogar, a mí no me estés soplando, no me faltes el respeto. Y le volvieron a soplar en la cara. Y entonces se enojó y dijo: muy machito, si eres muy machito, mueve esa silla. Y la silla se movió. Y le dice: ya ahora mueves una silla y me soplas en la cara y te crees muy bribón. Si eres muy bribón, muy machito, prende las luces. Y cuando las prendió le dijo: no, ya te entendí. Y se fue. Cuenta que como 3 días después, él estaba en la recepción, justo en la madrugada. Y estando ahí en la recepción en la madrugada, le pasó algo bien curioso. Desde que él llegó, estaba un sujeto sentado en la tercera fila. Había 3 filas donde llegan normalmente pacientes de emergencia o a pedir consulta, y en la tercera, al fondo, había un señor con un sombrero grande y estaba así como agachado, traía un jorongo y estaba agachadito como viendo el piso. Como a veces venían personas que venían de fuera de la ciudad, traían ropas típicas o cosas que eran para el frío. Después de 2 horas de estar ahí, se percató que el señor no venía con nadie, no estaba buscando la atención de nadie, y se quiso acercar para ver si simplemente ocupaba algo. También se le hizo muy raro algo del señor. El jorongo, una ropa pesada que sirve para cubrirlo del frío. Ese día hacía calor. Inclusive adentro de la clínica, por más aire acondicionado que estaba, hacía calor. No hace sentido el jorongo. Así es que dijo: tal vez esta persona esté enferma o hasta puede estar desmayada y no me di cuenta. Se acerca y cuando se le acerca le dice: señor, ¿se le ofrece algo? Y nada más escuchó que por lo bajo el señor dijo, con la voz de él, de Edgardo: no, que muy machito. Y nada más se dio media vuelta, caminó hasta su lugar, voltea y ahí ya no había nadie. Conforme fue pasando esa noche, le preguntó a las enfermeras que quién más había visto al señor. Nadie lo había visto, y cuando revisó las cámaras, el peor de los sustos. Ahí no había nada grabado. El único que lo vio esa noche fue Edgardo. Con estas historias te puedes imaginar a Noemí. Traía historias para aventar para todos lados. Le daban escalofríos estar en el hospital, sentía que era el hospital de fantasmas. Pero ¿sabes qué? Llega un momento después de estos impactos en el que, pues la verdad, medio te acostumbras y ya para ti son cuentos, son historias. Y aunque le habían chistado por ahí y ella vio una silueta, oye, ya no compites para nada con la historia de este hombre que vio un fantasma directamente y se peleó con otro, y ya no compites. Así es que la historia de ella perdió importancia. Y conforme fueron avanzando los días, las semanas, los meses, se fueron apagando las historias. Entraron en otras rutinas, en otros ciclos. Y de repente llega el segundo año de Noemí. Y en este segundo año recuerda mucho que por circunstancias que no vamos a detallar aquí, ella tiene que trabajar única y exclusivamente en el turno nocturno. Nada más. No puede estar en otro turno. Hay una circunstancia que la tiene, digamos, muy apretada en el día. Solo puede estar trabajando ahí en la madrugada. Empieza a darse cuenta que de un tiempo a la fecha, y ella no sabe cuánto porque no le compete ni le interesa, hay un padre
que se queda hasta tarde en la zona de la capilla y ella supone que está confesando gente. Supone porque ve que hay personas que salen en momentos de la capilla y cuando ella se asoma, siempre está ahí el padre sentado al lado del altar. El padre siempre es el mismo. Un sujeto de cara redonda, lentes también redondos y en la parte de arriba de la cabeza le falta ya bastante cabello. El sujeto se ve un tipo como de estos rostros amables, pero es todo. Ella le mueve la cabeza hacia abajo y le regresa el saludo y es todo. Avanzan los primeros meses del año y llega un momento en el que ella llega tarde al turno nocturno. Y esto sí puede ser tema de una discusión muy fuerte en el hospital, una llamada de atención fuerte, inclusive una sanción, y para algunas personas ha sido motivo de descuido. Especialmente como ahí que está lleno el área de cuidados intensivos e intermedios. No puedes llegar tarde a tu turno. Estás haciendo que personas que han tenido turnos de 24, 36, 48, 72 horas, o sea que llevan días enteros sin dormir, estás haciendo que ya estén trabajando demasiadas horas extras. No se vale. Entonces ella llega tarde por 2 horas y media. Cuando llega al hospital viene asustadísima, cree que la van a correr de ese lugar y entonces se tranquiliza. La sala de espera está casi vacía. Un par de personas y una compañera de ella la saluda y le dice: mira, va el turno muy tranquilo. Ella va caminando rápido por el pasillo, se pone la vestimenta que necesita, va llevando una carta de no sé qué cosas y trae ciertas papelerías que tenía que mover y está pensando la rutina que tiene que hacer. Cuando llega al primer piso, el de cuidados intermedios, se topa con una escena que la tranquiliza por completo. Al final del pasillo, donde está la zona de enfermerías, hay una sillita. En esa sillita, justo enfrente está parado ese sacerdote, el de cara redonda, y él trae como algún tipo de bandejita y hay una fila de niños justo enfrente de él. Y esta fila de niños, él trae su bandejita, mete la mano, les pone una crucecita y los niños vienen caminando para acá y traen como una crucecita de ceniza. Es miércoles de ceniza y ni me había dado cuenta. La chica es católica, pero no es practicante, pero sí reconoce perfectamente el rito. Entonces ve que el padre está diciendo eso, les pone la cruz, el padre se le queda viendo y está al final del pasillo, va bien acelerada, le baja nada más la cabeza, se mete en una habitación y en la habitación está buscando unos medicamentos para alguno de los pacientes para revisar algo y donde sale, ¡pum!, se topa de frente con el padre, choca con él. El padre no se mueve, se pega de frente, ella va agachada así y se pega la cabeza contra el pecho del padre, ve toda la ropa negra y donde está levantando la cabeza, nada más siente el pulgar del padre que se lo pega a la frente y le dice: del polvo vienes, en polvo te convertirás. Los últimos serán los primeros. Se voltea y se va caminando. Y ella se queda extrañadísima. ¿Qué fue eso? Nunca había tenido interacción con el padre. La voz era muy tranquilizadora, eso le hizo sentir a gusto. ¿Pero qué fue eso y cómo él sabe si soy católico o no? Esto estuvo muy raro. Comienza a caminar. Va a las habitaciones que tenía que hacer de los pacientes, revisa fichas técnicas, habla con otra compañera. Oye, va avanzando el turno. Y llega un momento en el que ve a una compañera y le dice: ay, mira, sí fuiste que te pusieran ceniza, te la pusieron aquí en el hospital. Y la amiga le dice: no, antes del turno fui a una iglesia. Ah, yo creía que te la había puesto el padre. ¿Cuál padre? El padre que estuvo poniendo ceniza ahí abajo. ¿Cuál padre estuvo poniendo ceniza ahí abajo? Cuando llegué en el turno en la noche, el padre que tenía una fila de niños. ¿Dónde viste un padre con una fila de niños? Pues en el de cuidados intermedios. Ahí, al final del pasillo. Estuvo un chorro de rato. O había muchos niños. Y le dice: Noemí, ¿cuándo has visto niños en cuidados intermedios? ¿De qué estás hablando? Y entonces ella empieza a recaer en ese punto. Ahí no se permite la entrada a niños. Y ese padre, cuando empezó a preguntar a todas las compañeras, nadie lo ha visto en el hospital. Empieza a ir con los guardias de seguridad. No hay nada. Y en las cámaras, tampoco. Y ahora Noemí tiene una historia con la cual puede competirle y ganarle a Edgardo. Esta historia me la manda Marlene. Y me dice que ella recuerda perfectamente el día en el que comenzó a destruirse su familia. A veces pensamos que la destrucción es cuestión de segundos, pero las peores de las destrucciones son aquellas que son lentas, en las que comienza algo que comienza a ser irreversible
y poco a poco empieza a desmantelar y destruir todo eso que valoras, todo eso que aprecias. Y lamentablemente, esa es la historia de Marlene y su familia. Al día de hoy, prácticamente nada más queda ella, porque aunque aún hay miembros vivos, familia como tal ya no es. Y tienes que entender que lo que ella vivió, más allá de una tragedia normal, es una tragedia absolutamente paranormal. Marlene vivía con su mamá, su papá y su hermano George. Mamá y papá se habían ido a otro país a buscar mejores oportunidades de vida. No sé exactamente las circunstancias porque no es el tema. Lo que sí es importante saber que el trabajo que tenía el papá y la mamá, porque ambos estaban trabajando, no era un trabajo tan bien remunerado. Así es que necesitaron buscar una casa que estuviera como adecuada a sus necesidades, no tanto en la cuestión de espacios, sino más bien en la cuestión de economía, algo que sí pudieran pagar. Y aquí es donde esto se empieza a complicar mucho, porque la ciudad en la que los habían contratado y por medio de la cual pudieron brincar ese país era muy cara. Lo único que alcanzaban para 4 personas dentro de la ciudad en una zona céntrica era un cuarto, así como lo escuchas, algo que le llaman muchas veces loft, un espacio prácticamente sin paredes, abierto, pero no por ser un loft, las dimensiones son grandes. Los cuartos que conseguían en esa ciudad eran pequeñitos. Para una persona ya hubiera sido algo apretado, para 4 era imposible. Se iban a matar si estaban ahí, iba a ser algo totalmente asfixiante, un infierno. Y su papá y su mamá eran personas prudentes. Sabían que si ellos hacían un sacrificio, podía hacer que sus hijos tuvieran una mejor vida. Y desde ahí comenzaron a expandirse en su búsqueda. Bueno, salgamos de la zona céntrica y vayámonos un poquito más lejos, aunque sean 30 minutos al trabajo en vehículo, porque en la primera locación era caminando como lograban llegar. Ahora es en vehículo y son 30 minutos, está bien, está bien. El costo es altísimo, los espacios prácticamente son iguales. No hay opciones. Las casas que les gustan, las casas que sí les funcionan, están casi 4 veces arriba del valor de lo que ellos pueden pagar. No hay forma, no hay manera. Bueno, salgamos un poquito más a la periferia. Están el doble. Un poquito más, 1 hora y 20 minutos para ir al trabajo todos los días, casi 2 horas para regresar. 2 camiones de ida, 2 camiones de vuelta. No, es 1.5 arriba del valor de lo que ellos pueden tener. Estás hablando que por $700 al mes no les alcanza. Si llegan a quedarse en esa propiedad, lamentablemente va a faltar comida en la mesa. Lamentablemente los estudios, cualquier cosa que les pida la universidad, no va a ser viable que puedan pagar nada. Y si ya con el estilo de vida que están buscando van a tener algo de deuda, aquí van a tener mucha deuda y muy poco estilo de vida. Así es que ni siquiera 1 hora y media es opción. 2 horas, 20 minutos es donde logran conseguir casas, que ahí cambia totalmente la realidad. El lugar en el que consiguen, para que te des una idea, son 6 habitaciones. El terreno es tan grande, pero tan grande, que cabrían ahí fácilmente 5 o 6 casas de buen tamaño. Es un terreno enorme. A nadie le interesan esas casas. Son casas abandonadas desde hace décadas. No están en las mejores condiciones, pero por cuestiones de ley tienen que estar en ciertas condiciones para poder ser rentadas, entonces son habitables. Pero no se parece nada en lo que vieron en la ciudad. Es algo muy campirano. Es algo muy cercano a la naturaleza, porque después de ese perímetro enorme que tienen, como un gran jardín y patio, después de eso hay nada. Árboles, sembradíos, durante casi 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, hasta la siguiente casa. Es muy extraño, porque no tenía la tecnología en ese entonces, pero si hubieran volado un dron, tal vez no hubieran rentado ese lugar en particular. No era que fuera más barato que los demás, ya estaban tan lejos de la ciudad que era el precio promedio. Pero si hubieran volado un dron, se hubieran dado cuenta de algo muy extraño. La casa parecía que era el epicentro de algo, el epicentro de la muerte, porque alrededor de la casa, por cerca de unos 100 metros, 150 metros, no había vida alguna. Se veían árboles, pero parecían ya petrificados. Toda la zona de ahí ni siquiera crecía césped, y era un círculo perfecto.
Cuando estabas ahí en el lugar era tan grande que no podías prestar atención en eso, porque la construcción era vieja, porque el lugar no parecía tan bien diseñado, pero desde el cielo la visión es otra. Cuando llegan a esta nueva casa, Marlene es una chica en ese momento, una mujer de 15 años, que está viviendo su adolescencia, y aunque es una etapa difícil para ella porque cambió de país, no hay nada de sus amistades, vive a más de 2 horas de la ciudad. Alrededor de su casa no hay nadie. La posibilidad de que haga amigos, para ella, es en números negativos. Son números muy rojos. Va a estar sola. En esta aventura le va a tocar vivirla ella con ella y nada más. Porque el problema es su hermano. Su hermano le lleva casi 10 años. Ya es un tipo medio engreído con el que nunca ha tenido tan buena relación. George, le gusta que le digan así. Jorge, es el nombre que le pusieron. Pero él siempre demanda que le digan George. Y este George no ha parado de discutir y molestarse con los papás. ¿Cómo no pueden darnos una mejor vida? Pues no se supone que es su responsabilidad. ¿Cómo nos están mandando tan lejos de la ciudad? Es un tipo de casi 25 años, pero sumamente demandante con sus padres. Él se siente como si de alguna manera lo hubieran defraudado. ¿Cómo demonios consiguieron para él el pasaporte y que cruzara siendo ya un adulto? Es un misterio. Tal vez eran las épocas, tal vez eran los tiempos. Pero este hombre va para allá y lejos de ser una ayuda, es una carga. No te puedo decir que es un zángano porque Marlene no lo plantea así. Dice, mi hermano era muy trabajador. Él decidió entrar en la aventura. Pero poco a poco, conforme íbamos acercándonos a la fecha, estaba con una actitud muy déspota, muy engreído. Tal vez porque tenía otra idea de lo que iba a pasar acá. Él le hablaba a sus amigos, estando allá en nuestro país, acerca de lo bien que le iba a ir, en la casa en la que iba a vivir, y lo increíble y que iba a ser la vida en este primer mundo, y donde volteó a ver una ranchería, bastante más campirana que como nosotros teníamos nuestro hogar en nuestro país. Creo que eso le impidió mandarles fotos, postales o sentirse orgulloso, e hizo que se pusiera insoportable. Él y yo nunca nos llevamos bien, siempre fue una persona media engreída para mí, y Marlene se plantea a sí misma como una persona muy tranquila. Para ella era muy consciente que si sus papás se estaban alejando del centro, era quitando todas sus comodidades. Así es que ella supo que le tocaba callarse, que su parte iba a ser hacer que las cosas fueran más sencillas. No era que no supiera hablar, pedir las cosas, exigir, no. Era que era muy consciente que no era la única que se le estaba llevando mal. Lamentablemente, le tocaba vivir en mucha soledad. Vuelvo a decir, a esa edad, ella se sentía sin tantos recursos y sentía que no iba a tener amigos, entonces tenía una sensación de soledad interna muy fuerte y en la casa, aunque era un lugar enorme, se sentía sola. Pero hubo algo le pasó a Marlene. Marlene es chaparrita, tiene el cabello castaño rojizo, la piel blanca, blanca, blanca y parece como si fueran hermanos adoptados porque George tiene la tez morena y el cabello totalmente oscuro. Mientras Marlene es chaparra, George es bastante alto, mide casi 1,85, casi rumbo al 1,90. Marlene, por lo general, no es curiosa. Es una persona que llega, ve un lugar y lo que hay. Pero aquí hay una diferencia enorme. La casa tenía algo. La casa tenía su propia personalidad. Es lo que recuerda Marlene. Marlene me comenta que recién llegó a la casa, sintió que la casa le invitaba a andar por sus pasillos. Y se dio cuenta que la casa era muy extraña. El terreno era circular, o era la forma que se veía, pero tenía una barda media cuadrada y era muy raro, porque ella decía, yo me paraba y sentía que tenía como una curvatura, pero se veía una barda cuadrada. ¿Por qué tenía la sensación que era una curvatura? No sé, pero para mí era claro que el terreno era redondo, aunque la barda fuera totalmente cuadrada. Dentro de la casa, no te dabas cuenta por fuera, pero la casa era un cuadrado completo, cada uno de los pasillos, pero había una habitación que era redondeada. No entiendo cómo embonaba eso y después era muy raro. Eran 4 pasillos, narrador. Tú entrabas en la área principal por la puerta y era el final de un pasillo. Ahí justamente conectabas como si fuera una L. De tu lado izquierdo era un pasillo largo, de tu lado derecho era otro pasillo largo. Al final de cada uno se abría como otra L y formaban un cuadrado. Al centro
estaban las habitaciones, incluyendo la sala, incluyendo el comedor. Para mí no tenía sentido, era muy raro. Era como andar por un pasillo con una pared de un lado, puertas del lado derecho, unos eran habitaciones, otros eran baños y otros eran como salas de estar. Nunca había estado en un lugar tan grande porque las habitaciones eran grandes, el baño era grande, todo era grande, pero la distribución era muy rara. El cuarto circular era el más raro. Cuando lo abrí me dio una vibra muy fea, no me gustó, era una sensación extraña. Y lo peor, narrador, era que tenía una ventana que daba al centro de la casa. Era el único cuarto con ventanas. Como todos los cuartos estaban hacia adentro, ninguno tenía ventanas. Eran cuartos oscuros, solo tenían luz eléctrica. Pero ese cuarto, aparte de ser redondo, tenía una ventana que daba al centro de la casa que no se podía ver por ninguna otra forma. Y en el centro de la casa había un árbol bastante grande que tenía un par de hojitas por ahí, pero al mismo tiempo parecía como si estuviera podrido. Me daba nada más de verlo una sensación tan desagradable, era como si esa cosa estuviera viva y viéndome, que cuando entré casi pego un grito, me aguanté, me salí de ahí, cerré la puerta y me aprendí bien. No te metas en el pasillo de atrás, en la de en medio. Esa puerta está prohibida, se siente horrible. Me la aprendí desde ese día, que ni por error un día en la noche me voy a confundir a abrirla porque quién sabe qué me voy a topar. No soy una persona creyente en cosas paranormales, o no lo era hasta esa casa. Pero es que en serio, al entrar ahí, te dabas cuenta que ese cuarto tenía vida propia. Ese cuarto tenía algo. Y la casa te invitaba a explorar. Yo no hubiera explorado esa casa si no era que sintiera esa invitación, a que fuera conociendo sus recovecos, sus lugares. Y toda la sensación, la principal, venía de esa habitación. Pero ahí sí no sucumbí. Era una sensación horrible. Primero me pusieron la habitación que estaba al lado de esa. Yo les pedí a mi papá que por favor no, que inclusive si me dejara dormir en la sala yo estaba más feliz, pero que yo no iba a estar cerca de ese cuarto. Y no le quería decir por qué. Yo nada más le decía que como la casa está un poquito rara, que no iba a poder dormir. Yo estaba habituado a poner mi cama en cierta manera. Puras tonterías, narrador. Me inventé puras mensadas. Lo que quería era que no me pusieran al lado de ese cuarto. George empezó a cambiar. Y no para bien. Ya era insoportable. Apenas iban mamá y papá desde las 4 de la mañana, tenían que salir para llegar temprano al trabajo. Y George estaba desde apenas salir el primer rayo de sol a criticar el lugar, a buscar a sacarme plática, pero para hablarme cosas mal de mí o de papá o de mamá. Entonces yo lo empecé a evitar. Conforme fueron avanzando las semanas, George era totalmente insoportable hasta que de repente me di cuenta que lo estaba haciendo a propósito. Estaba siendo insoportable para que no me acercara. Me di cuenta que andaba muy tranquilo y pensativo, y cuando apenas me veía, empezaba a decir cosas negativas. Y dije, me está escondiendo algo, me quiere lejos. Así que lo empecé a espiar, narrador. Comencé a hacer como si no estuviera ahí, no le sacaba plática, no hacía ruido, no le llamaba la atención. Me ponía en las esquinas de los pasillos, me sentaba en el piso, me ponía a leer o escribir algo, como si estuviera buscando algún lugar en la casa, que te repito, los cuartos no tenían ventanas, los pasillos sí. Entonces era la excusa perfecta, es como si tuviera luz ahí, luz de día, y por eso estaba en esa zona. Él no me decía nada cuando estaba de esa forma. Yo realmente le estaba prestando atención, que era lo que estaba haciendo, porque en ese tiempo casi no salía de la casa. Y me empecé a dar cuenta que cuando nadie le prestaba atención, se metía en la habitación redonda. Y pasaba ahí mucho tiempo. ¿Qué era lo que hacía? No sé. Nunca le pregunté y nunca le voy a preguntar, porque esos son los últimos recuerdos que tengo con mi hermano, que tuve alguna interacción con él. El tiempo comenzó a avanzar rápido. Cuando yo llego a la escuela me empiezan a atiborrar de tareas, sí me hago de un grupo de amigos, me empiezo a embeber en esas situaciones, y entre menos tiempo pasa en casa yo más feliz estoy. Y me doy cuenta, casi 6 meses después, que prácticamente no sé nada de mi hermano, que ha envejecido muchísimo, y aparte de eso, no ha conseguido trabajo. Ya no está criticando a nadie, pero tiene una mirada extraña. La mirada de esas personas que verdaderamente han hecho algo terrible. Tenía la mirada de un enemigo, de alguien que no quieres ver jamás a los ojos, de alguien que no te conviene toparte en la calle porque te puede hacer algo.
Esa mirada no la tenía mi hermano. Yo le desviaba los ojos. Cuando él me veía directamente parecía como si tuviera malas intenciones conmigo. Y no vayas a pensar en algo de un tono arriba, me refiero a algo más mortífero. Se veía la mirada de alguien sin corazón. Comencé a sacarle la vuelta al narrador. Lo espiaba de vez en cuando, pero yo ya sabía que todo el tiempo lo pasaba en el cuarto redondo. Papá y mamá, por alguna razón, nunca hablaban de ese cuarto. De hecho, ellos prácticamente ni siquiera tuvieron tiempo de adaptarse. Llegaron y al día siguiente ya estaban trabajando. Creo que para el mes 6 todavía había un par de cajas que ellos no habían abierto, tenían ropa de ellos. No me pedían a mí de repente ayuda que lavar algunas cosas, que planchar algunas cosas, yo con mucho gusto los apoyaba. Y ellos prácticamente estaban embebidos en trabajo, pagar las cosas, y el poquito tiempo que quedaba pasar algo de tiempo con nosotros. George, ni sus luces, ni quien lo pelara, ni quien le hiciera caso, y él estaba feliz así. Pero yo cuando iba y estábamos solos en la casa, narrador, Dios mío, le pedía tanto a Dios que no me pasara algo, porque mi hermano ya parecía otra persona. No es que hiciera algo, pero es que esa mirada era muy extraña, y no me equivoqué. Comenzaron a pasar cosas muy raras en la casa. Yo me había adecuado en lo que sí era la sala, pero ya no era una sala. Como papá y mamá no pasaban tiempo ahí, me permitieron que la volviera a mi cuarto. Y estaba al otro lado de la casa, justo al lado del cuarto de ellos. Yo estaba feliz. La habitación era enorme, tenía todo ordenado, en pequeñas áreas. Todo estaba perfectamente bien ordenado. La ropa dobladita, ahí en el piso, no tenía ningún tipo de closet. Pero si entrabas a ese cuarto, parecía el cuarto de una persona pobre, pero bien honrada, narrador, y muy trabajadora, porque todo allí estaba en su lugar, aunque no tuviera un lugar en donde poner las cosas. Ahí en esa habitación, en las noches, comenzaron a pasarme cosas bien desagradables. Me iba a acostar. Yo me acostaba siempre, aunque fuera con una sabanita delgada. No sé, costumbre de pequeña, estar agarrando algo con las manos, sentir que algo cubre mi cuerpo. Y empecé a sentir cómo le empezaban a jalar mi cobijita y me la empezaban a estirar desde la cama. Me daba un miedo, narrador, porque no eran inventos míos, no era que estuviera dormida y le empujara con mis pies. Yo estaba despierta, le estaba tomando con las manos y algo me daba tironcitos y la empezaba a llevar. Y era como diciéndome, hey, suéltala. Llegaba el momento en el que aflojaba las manos y a tironcitos se iba moviendo hasta que ya nada más iba deslizando. Caía debajo de la cama y lo que me daba miedo de muerte, narrador, era que se escuchaba que se seguía arrastrando hasta debajo de la cama. Las primeras veces que eso pasó, me dio mucho miedo. Pensé en algún animal, algo que se metió del monte. Aunque la casa siempre permanecía cerrada, pudo haber entrado en algún momento. Al final estábamos en una zona medio campirana. Como la cuarta o la quinta vez, fue cuando me atreví a traer una linterna de mano. Y en el instante que me empiezan a tirar la sabanita, narrador, te repito, los cuartos no tienen ventanas, no hay luz, estás entrando en una bóveda absolutamente oscura en la noche. Ahí, narrador, prendo mi linterna y justo enfrente de la cama hay un adulto parado, estirando la sábana. Yo sentía que me infartaba. Pegué el grito más grande que he pegado en toda mi vida, me cansé las cuerdas de tanto gritar. No sé qué hice con la linterna, yo creo que la arrojé al momento en el que vi eso, porque ya no la tenía en las manos y estaba ahí en el cuarto delante dando vueltas. Tuvieron que llegar mamá y papá corriendo por el pasillo, tocaron la habitación porque la puerta estaba cerrada. Yo no duermo con la puerta cerrada, narrador. De alguna manera me tuve que levantar, tuve que ir a la puerta y a cada instante sentía como si alguien me fuera a agarrar por la espalda. Fueron los 20-30 segundos más feos que he vivido en la vida. Abrí la puerta, mis papás prenden la luz al instante y la habitación está vacía. No hay closet, no hay puertas, no hay ventanas. ¿Quién era ese adulto que vi ahí? No sé. Era una persona que se veía anciana, el rostro se veía demacrado, los ojos se veían hundidos y la ropa la traía como si fueran harapos, algo ya deshecho. Narrador, esa no fue la única vez que se presentó esa cosa. En una ocasión, buscando excusas, me traje una amiga a la casa. Le dije que me acompañara para hacer la tarea, que se quedara a dormir y al día siguiente íbamos a ir a clases. Pidió permiso y todo perfecto. Cuando en la noche se fue a asear al baño, empezó a gritar como loca y sale amarrada en una toalla, sin ni una prenda más,
y está diciendo que había un hombre en el baño, que había un hombre en el baño y le intentó tocar. Narrador, se estaba bañando ella cuando este sujeto mueve la cortina, la quiere tocar del hombro, ella por alguna situación volteó antes de eso y ve que la mano está a punto de tocarla y es cuando empieza a gritar, se avienta del otro lado de la cortina y estaba ahí la toalla, se medio amarró cuando salió, pero vuelvo a decir, no hay forma alguna en la que haya entrado ahí, solo hay una puerta y esta chica cuando se metió la cerró. Cuando tuvo que salirse, tuvo que abrirla porque tenía el seguro puesto. Y cuando entramos al baño, segundos después, ahí no había signos de nadie. Después de eso, narrador, comenzaron a ver pisadas como si hubiera huellas de agua en toda la casa. El problema, y esto es lo que me empezó a aterrar, es que no eran de adultos, eran de niños. En todas partes. En la cocina, en lo que antes era mi habitación, que ya era un cuarto en el que teníamos como cosas guardadas, en la habitación de papá y mamá, en el baño. Estaba muerta de miedo. Papá y mamá simplemente no tenían tiempo para dedicarle eso. Y George parecía que se divertía. Le contábamos estas historias y decía, ¿cómo pueden creer esas cosas? Pero sonreía, narrador. Sonreía. Se veía que disfrutaba. Yo no entendía por qué. Y me tardé mucho en entenderlo. Papá y mamá se empezaron a desgastar. Empezaron a tener muchos roces entre ellos. Cosas estúpidas, cosas que no tenían sentido. De repente estar roncando mucho en la noche. Y yo dormía cerca de su habitación. Ninguno de los dos roncaba. Es que en la noche te quedas hasta tarde viendo la televisión. En su habitación no había televisión. No hacían sentido las discusiones. Si alguno de ellos quería ver televisión, en el cuarto, que era donde teníamos cosas, teníamos una tele ahí, ni siquiera estaba instalada. Tenían discusiones idiotas, que era como si buscaran cualquier tontería para discutir aunque no tuviera sentido. Es que te llevas más tiempo con tu mamá que conmigo. Mi abuela no vive en este país, tenemos meses sin verla. Y tenían ese tipo de discusión y yo dije, están locos, están jugando una broma. Y cuando intentaba intervenir en eso, narrador, era como si no me conociera. ¿Tú qué? Tú ni eres de esta familia, ¿de qué estás hablando? Y yo no entendía qué era lo que les estaba pasando. Y George, allá, viendo a lo lejos, sonreía. No sé en qué momento exactamente fue. Creo que fue después del primer año o a la mitad del segundo año, por ahí. Un día en la madrugada, yo ya me había habituado que me espantaban en esa casa. En 2 ocasiones me habían tirado del cabello. Había voces en mi habitación, narrador. Pero yo te creo cuando dices que uno se acostumbre porque de alguna manera me acostumbré a eso. No te quiero decir que me dejó de dar miedo. En ningún momento me dejó de dar miedo. Pero ya era parte del día a día. No me quedaba de otra. No tenía dónde irme. Tenía 15, 16 años en ese entonces. Un día de esos, estaba harta. Estaba fastidiada. Ya no quería estar ahí. Papá y mamá se lo estaban llevando horrible. Y yo veía que en cualquier momento se iban a divorciar. George tenía más de un año de no tener trabajo. Nunca estaba allá en la casa. La habitación, esa circular, permanecía cerrada. Le ponía llave, le ponía letreros afuera y se sentía de todo ese lado de la casa una sensación espantosa, espantosa. Lo que te dije del cuarto, que tenía su personalidad, su presencia, como que te invitaba, bueno, multiplícalo por 10, pero imagínate que directamente te está invitando un demonio, con cuernos, con ojos horribles, es decir, una sensación espantosa, horrenda, que abrumaba el lugar. Yo estaba en la noche, estaba en mi habitación, que era un maldito cajón oscuro totalmente, y estando ahí, sentí que alguien se acostó detrás de mí en la cama. No era algo nuevo, pero me fastidié. Y ya nada más dije, ya, otra vez con sus cosas. Me paré de la cama con los ojos cerrados porque era la forma más fácil que tenía de recorrer ese cuarto controlando mis miedos. Abro la puerta, me salgo y dije, al diablo, ya no voy a soportar más. Y me salí de la casa. Yo no sé al día de hoy si fue el peor error que he cometido o si fue el gran acierto que cometí. Porque cuando abrí la casa, me di cuenta que ahí había algo. Me di cuenta que George, esa mirada que tenía desde hace un tiempo, había razones para que fuera. Cuando abro la puerta,
y doy mis primeros pasos hacia afuera de la casa, noto cómo afuera está iluminado, pero no por luz de luna. Hay luz de llamas, luz de antorchas. Se nota, hay luces alargadas en diferentes puntos del patio. Hay un color anaranjado que se está como moviendo de manera como danzante en diferentes puntos. Me llama la atención, noto que hay murmullos. Comienzo a caminar sin hacer mucho ruido, narrador. Y de repente, en la esquina de una de las curvas de la casa, me doy cuenta que allá al fondo, donde están unos árboles que parecen medios petrificados, hay un grupo de personas que vienen con capuchas rojas. Están todos con unas antorchas y están hablando algo en murmullos, y George está parado frente a ellos con una túnica que tiene como unos, no sé, terminaciones de color dorado, y está levantando la mano. En una mano trae lo que parece que es un libro y en la otra trae otra cosa que no quiero saber. No me quiero meter en esos detalles, pero lo vi con una cosa blanca, media redonda que parecía hueso, y lo vi que de ahí bebió algo y se los pasó a los demás. Me quedé lo que sigue de impresionada. No tenía idea de lo que estaba viendo, no sabía si estaba dormida, me pellizqué y me di cuenta que si me veían, tal vez no iba a haber un día siguiente para mí. Así es que me metí hurtadillas en la casa. Me fui caminando en mi habitación. Cuando entré, me respiraron en el oído, narrador, y me tuve que aguantar de gritar porque sabía que podía darles una pista a los de afuera que los vi. Así es que nada más dije, hablando en voz bajita, por favor hoy no, por favor hoy no. Y me fui caminando a la casa, me tapé los oídos y comencé a llorar en la cama. ¿Dónde demonios estaba metida? ¿Qué demonios estaba haciendo mi hermano? Después de ese día, mamá empezó a enloquecer muy feo y muy rápido. Comenzó a decir que veía cosas y decía que en el árbol del fondo que había una serpiente que le hablaba. Nos empezó a decir que si veíamos al niño ahorcado, y le dijo papá y me dijo a mí, papá nada más, en lugar de apoyarla o buscar alguna solución, decía, anda tú vieja loca con tus cosas. Narrador, 6 meses después papá ya había dejado a mamá, nos había dejado con ella y no nos quería pagar ya nada. La familia de mis padres, que estaban totalmente dispuestos a sacrificar todo para nosotros, ya no existía. Papá era otra persona, quería rehacer su vida, decía que su peor error había sido casarse. Peor que eso, haber tenido hijos. Él se sentía alguien joven y tener hijos es algo que lo estaba envejeciendo, que él tenía derecho a tener otra vida. Mamá todo el tiempo hablaba del árbol de las brujas, del árbol donde está Dios, el árbol del sacrificio, y empezó a perder la razón. Tuvimos que empezar a llevar de forma continua al doctor. Me acompañaba George. Lo peor es que George se salía de la consulta, y estando afuera, lo veía nada más como repasar discursos. No duramos mucho con eso. Nos dijeron que necesitaba mamá una persona que la cuidara 24 horas, que lamentablemente eso era una demencia senil, no sabían que lo había provocado y tenían que revisar, pero que ya no había vuelta atrás. Mamá ya la habíamos perdido y de alguna manera teníamos que aprender a vivir con eso y hacernos cargo de ella. George no le interesó. George decía que le interesaba la casa y me dijo así directamente, te voy a dar permiso que vivas ahí siempre y cuando no me molestes. Narrador, tenía 17 años. No podía hacer nada. No podía conseguir trabajo en ese país. ¿Sabes las opciones que tenía de hacer? En ese tiempo era horrible. Así es que lo que aprendí fue que si en la casa pasaba desapercibida, George no me molestaba. Me empecé a dar cuenta que esas reuniones clandestinas en la madrugada comenzó a hacerlas de día. La casa empezó a llenarla de estatuillas de cosas bastante monstruosas. El patio tenía un altar. Ese patio en el que mamá que decía que era el árbol de Dios, el árbol de las brujas, el árbol del sacrificio, era el lugar donde George hacía la mayor parte de sus reuniones. En la casa había muchas personas, narrador. Y George les había prohibido que mientras yo no estuviera con una túnica que jamás me hablaran. Que hicieran como si no existiera. Que si alguien me ponía una mano encima, les iba a ir peor que a mí. Narrador, yo viví bajo la amenaza de ese maldito. Estuve esforzándome como no tienes idea. Buscaba todas las excusas que podía para conseguir trabajos de verano, trabajos en cualquier lugar que fuera un turno nocturno, todo lo que me alejara de la casa que antes fue de mis padres, que estaba rentada y la siguió rentando mi hermano, y de la presencia de ese maldito maniático
para mí era lo mejor. Me enteré, porque apenas cumplí 18 años, me largué de ahí y fue para no volverlo a ver. Me enteré que tuvo una hija y que después de tener a su hija, él quería dejar todo pero no podía. Y aquí te va, narrador, pequeñas cosas que me fui enterando por el tiempo. Y estas cosas no me las enteré con él, porque yo al día de hoy no hablo y no quiero saber nada de él y espero no volvérmelo a topar nunca. Y no me interesa conocer a su familia y no me interesa saber nada de él. Y si cambio para ser mejor persona, al demonio. Mínimo conmigo las puertas están cerradas y conmigo ya no hay nada que hablar. Papá, en las pocas ocasiones que lo he visto, porque mi papá, lejos de rehacer su vida, la mandó al carajo. Dejó de tener empleos formales, cayó en la bebida, cayó en el alcohol, empezó a tener diferentes parejas que no tenían mucho sentido que tuviera esas parejas y se veía que él estaba totalmente confundido. Su vida poco a poco se fue hundiendo y en esas pequeñas visitas que tuve, porque no fue algo que frecuentara mucho, él me contó que si conocía a la hija de mi hermano y después me dijo que la hija estaba embrujada, que la hija veía cosas y después comentó que todo el problema era la casa. Lo que me enteré, narrador, a grandes rasgos es que George sí estaba al frente de algún tipo de culto satánico, demoníaco, no sé con detalles, pero él no lo inició. A él lo inició la casa. Dice que el día que llegó a esa casa se sintió que algo lo atraía y cuando entró en esa habitación redonda y vio el árbol, sabía que era ahí. ¿Qué? No sabía qué, pero era ahí, ese era su lugar. Comenzó a ir parte de los días y en el lugar ese, en la habitación redonda frente al árbol, venían como imágenes a su cabeza, imágenes de un libro negro, imágenes de personas alrededor de un árbol, imágenes como de muchas personas en diferentes puestos de poder, personas que tenían mucho dinero, que tenían propiedades, personas bien posicionadas, y él empezó a gustar esas ideas. No sabía si era su imaginación, no sabía si era algún tipo de inspiración, pero al estar ahí, venía como si fuera una idea genial, algo gigante, como su futuro y le gustaba. Era ambicioso, era engreído. Y de repente, cuenta que un día cuando abrió la puerta, se dio cuenta que la habitación había cambiado. Él no le había puesto nada, pero ahora la habitación, de ser completamente blanca, era absolutamente roja. La luz que estaba entrando por la ventana hacía que todas las paredes se pintaran de rojo. Y en las paredes pintadas de rojo se pintaban unos signos de color dorado. Estrellas, símbolos, cosas que parecían como si fueran fórmulas matemáticas, oraciones, y venían como diferentes lineamientos que él cuando los fue haciendo, un día dice que soñó que había algo enorme, negro, con alas, que le señalaba el piso justo en las raíces del árbol. Y descubrió que la ventana que daba hacia ese árbol la podía abrir, porque antes no lo revisó, no sé y no me interesa. Pero cuando salió de ese trance, abrió la ventana, llegó donde estaba el árbol, se acordó de dónde estaba esa cosa, empezó a escarbar en el piso y dentro de una bolsa que parecía que era algún tipo de terciopelo, encontró ahí un libro negro y un cráneo. Desde ahí comenzó a leer y empezó a darse cuenta que él tenía como cierto poder para influir en las personas y empezó a hacer su culto. El problema es que después de haber hecho el culto, de haber hecho pactos, de haber pedido diferentes cosas y empezarlas a conseguir, cuando tuvo su niña, algo comenzó a aparecerse para decirle que quería su pago de vuelta. La niña. La niña le interesaba que no tuviera ningún padre, su único padre iba a ser esa criatura, y que él entendía perfectamente que cuando decidió hacer los pactos, se le estaba entregando. Y mi hermano desde ese día, por lo que me entero, está luchando contra cielo, mar y tierra para que ese pacto no se cierre. Dicen, porque no sé y no me interesa, que ya no tiene una buena vida, que ya no está casado, que lo único por lo que lucha, lo único por lo que le interesa, es que no se cobren la vida y el alma de su hija. Aunque ya pasó un tiempo, Marlene no puede perdonar a su hermano. ¿Le recomendarías algo? Esa historia que estoy a punto de contarte te va a gustar. Elena es una seguidora del canal y me cuenta una leyenda que tienen en la familia. Una leyenda que al día de hoy se las pasan
prácticamente a todos. Si alguien nace en la familia cuando cumple 6 o 7 años, es la primera historia de fantasmas que va a escuchar. Ahí te va lo que vivieron. Y ella me dice, narrador, no sé si es verdad, no te lo puedo asegurar, pero lo que sí te puedo asegurar es que la primera vez que la escuché me dejó aterrada porque mi abuela no me lo cuenta como si fuera un cuento, me lo cuenta como la situación que ha tenido que hacer frente porque su hermano, sin saber lo que estaba haciendo, resulta que pactó la vida de toda la familia. Esto se remonta muchos años atrás, cuando mi abuela era joven. Mi abuela el día de hoy tiene 94 años, para que te des una idea, y esto que te voy a contar era cuando ella tenía alrededor de 16, 17 años. Mi abuela se llama Rita, y ella tenía un hermano de nombre Artemio. El tío abuelo Artemio, en ese tiempo era un poquito mayor que ella, pon tú que tenía unos 20, 22 años porque ella no se acuerda exactamente la edad de su hermano. Ellos vivían fuera de la ciudad en un ranchito. Y en este ranchito tenían como que cierto sentido del humor en el que Artemio, digamos que era el más aventado, el que se aventaba las bromas más pesadas, el que decía los comentarios que hacía que todos se rieran. Y todos decían, ay Artemio, qué ocurriente eres. No hombre, qué bárbaro, ¿cómo se te ocurrió decir eso? Pero es que a Artemio le gustaba ser como inapropiado, decir lo que nadie se atrevía. Y todos se lo tomaban a juego. Decía eso sí, que a todos les sacaba carcajadas. Pero Artemio siempre andaba buscándole como que el granito negro. Lo peor, lo que nadie se atreve a decir, lo que todos le sacan la vuelta. Y hubo una ocasión que pasó algo ahí en el rancho. Aparecieron un par de gallinas negras muertas y empezaron a decir que les estaban haciendo brujería. Y de ahí se dio cuenta el Artemio que todos le tenían miedo a la brujería y dijo, de aquí soy. Comenzó a hacer un montón de bromas, que de brujas, que de brujos, que de brujería. Y veía que cada vez que decía, oye, y no te chupó la bruja, y soltaba una carcajada, primero la gente se ponía como que muy arisca a la defensiva. Y ya donde lo escuchaban que se carcajeaba le seguían la risa. Poco a poco los fue relajando. Empezó a hacer que el tabú, que durante una temporada chiquita era el tema de conversación de todos lados, que a los Arteaga, si viste que le hicieron brujería y que desde entonces pues se les está acabando el maíz y que les está yendo mal. Y el Artemio se lo tomaba siempre a juego, así es que ayudó a que fuera ese trago amargo como fácil de pasar. Pero se dio cuenta que en esos temas sacaba las mejores carcajadas. Así es que se empezó a ir más a lo profundo y empezó a hablar acerca del diablo. Y empezó a decir cosas que no está bien que las diga ni en broma. Y empezó a decir cuando eran fiestas del pueblo, pero así gritando, no hombre, aquí la gente le tiene miedo al diablo. Y andan diciendo que no harían con él ningún pacto porque después se cobra la vida de sus hijos y que de ellos, mira, si a mí me va a traer dinero, me va a traer mujeres, y me va a dar un coche, de una vez le voy firmando el contrato que quiera y yo le doy lo que guste, que la mía, que la de mi esposa, la de mis hijos, es más, hasta las de mis papás. Y volteaba a ver a sus papás y les decía, pues ustedes me van a dar un carro, ¿verdad que no? Pues ahí entonces todos me entienden. Y soltaban todos la carcajada, pues decían, viejo irreverente, está bromeando, está jugando. Pero se transformó en algo recurrente. De repente, sin sentido, desde tempranito, y aunque ya no fuera fiesta, iba y tocaba puertas y de repente, oiga vecina, ¿cómo está? Oiga, ¿usted no le anda vendiendo el alma al diablo? Porque yo ya se la vendí. Ja, 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 ja. Y a la gente se le hacía extraño. Prácticamente era el único chiste que decía Artemio. Todo el tiempo estaba diciendo que le iba a vender su alma al diablo, que le firmaba el contrato cuando quisiera, que él le entregaba a su hijo, le entregaba a su esposa y se entregaba a él, que es más, hasta sus mismos padres, mientras le diera dinero, le diera un carro y le diera una muy buena entradita o un buen puesto político, o le iba cambiando. El punto era tener poder y tener lana. Punto. La gente del pueblo ya no se lo tomaba tan a bien en algún momento, pero aún así se carcajeaban. No lo corregía, no le decía nada. Y cuenta mi abuela que ella fue la primera que escuchó que de cierto tiempo a la fecha comenzaba a sonar como si viniera un caballo galopando hacia el pueblo. El tema era que nunca llegaba, lo pasaba pero nunca llegaba.
y el pueblito donde vivían era una calle. No había ni entre calles ni nada. Eran lotes y solo era una calle por el medio. Y lo escuchaban pasar, pero no lo veían. Hubo varios vecinos que venían desde fueras y venían a veces caminando, a veces a caballo, y decían que se topaban con algo bien feo, que al lado del camino habían visto a un caballo negro de ojos rojos, muy grande, más grande que cualquier caballo que hubieran visto, y que iba un jinete, un charro, y que ahí se les quedaba viendo. Y más de alguno llegaba a decir, y creían que era broma, que andaba preguntando por Artemio. Resulta que Artemio se empezó a esconder en la casa, porque él empezó a escuchar al jinete. Se salía y se asomaba y no veía nada, y escuchaba que pasaba cerca de él, y decía que le decían al oído, Artemio. Se empezó a sentir mucho miedo el Artemio. El problema viene cuando, pasando los meses, se enamora el tío, no se casa, pero digamos que sí pone manos a la obra, y 9 meses después ya es papá. Y en el momento en el que tuvo a su nena, le empezaron a tocar la puerta en la noche en la casa. Y empezaba a escuchar que alguien le hablaba afuera. Artemio, Artemio, lo que me prometiste. Y dice la gente del pueblo que no se atrevían a salir, que todos escuchaban y que alguno se llegó a asomar y había un jinete negro afuera de la casa de Artemio. Que solo fue una ocasión en una fiesta de pueblo que Artemio, estando ahí para relajar las cosas ya con su niña y con su esposa, volvió a decir, ¿qué me anda buscando el diablo? No me va a ofrecer lo que le pido. Y que vieron llegar ahora sí a un jinete con caballo negro, se bajó, se le paró de frente y traía una bolsita, un saquito así, y le dijo, con esto tienes y te sobra, si lo quieres o no. Y que Artemio nada más fue por su esposa, por su niña, y empezó a decir, Diosito Santo, perdóname, Diosito Santo, perdóname, no sé lo que estaba diciendo, eran bromas, se metió en su casa y ya. Dicen que el Artemio casi no salía, se volvió alguien miedoso, ya no decía bromas, porque el jinete lo andaba buscando. Esto me dice Elena, narrador. Mi abuela Rita nos contaba esa historia, pero si le vieras la cara cuando nos lo contaba, mi abuela no era de contar historias, pero nos contaba esa historia y terminaba diciendo que su hermano Artemio murió muy joven y en compañía de toda su familia, y todo eso a culpa de andar haciendo bromas a quien no debía, porque con el diablo no se juega. ¿Y tú? ¿Te atreverías a jugar con el diablo? Estoy a punto de contarte el secreto más siniestro de Manuel y su familia, un secreto que él esperaba llevarse a la tumba, hasta que lo manipularon para que lo revelara. Esta historia que te voy a contar nos las mandó Fabián. No te lo puedo contar con demasiado lujo de detalles porque ni él mismo lo sabe. Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Resulta que Fabián tenía un amigo desde la preparatoria, que ya esto hace más de 15 años, el cual vamos a ponerle de nombre Emanuel, para ponerle un nombre cualquiera. Emanuel tenía un gran tabú. No permitía que hubiera pláticas cuando él estuviera presente que tuvieran que ver con algo sobrenatural, lo que fuese. Que brujas, que hechicería, que demonios, que tarot, que ouija, que lo que sea. Cualquier plática que hubiera en torno a eso, no. Que si eres una persona religiosa, mira, mis respetos. Emanuel te decía que bien por ti, y él se iba al carajo. No le interesaba. Fabián dice, a mí me daba mucha risa, porque era bien extremo. O sea, tú nos veías a todos platicando muy bien en ese grupo de amigos de la preparatoria, y de repente alguien decía, oigan, ¿se saben alguna historia de terror? Golpeaba la mesa, se paraba y decía, gracias, con permiso, y se iba. Hasta que a tirabuzones nos sacó que esos temas no le gustan. Y ya decíamos, bueno, pero ¿cuáles temas? Y nos daba una lista como si la tuviera aprendida de memoria. Y empezaba a decir, a mí no me hables de espiritualidades, de religión, de fantasmas, de espíritus, de diablos. No me hables de ouija ni de tarot. Y se parecía el tipo de para el niño, para la niña, llévele. Se tenía toda la lista y hasta con ritmito narrador. Me mataba de la risa y decía, ¿y eso? Pues tal vez en su casa se lo prohibieron o veto a saber. Fueron pasando los meses y ya.
no era un tema tan recurrente porque no éramos un grupo que nos dedicáramos a eso. Éramos más bien un grupo como de bromistas y de personas medias intelectuales. Nos encargábamos en serio como de cuestiones de las materias, del trabajo en equipo, de sacar bien la escuela y nos apoyábamos mucho en eso. Éramos como unos nerds, unos geeks de nuestros tiempos. Emanuel era muy entregado, muy formal. Él se vestía diferente a los demás. Parecía como si le hubiera enseñado a vestirse una persona de más de 100 años. O sea, de repente llegaba con corbatita a la escuela, hazme el fregado favor. Si todos estábamos en la preparatoria felices porque no había código de vestimenta, se habían acabado los uniformes, y este tipo llegaba como si fuera a dar algún tipo de prédica en alguna iglesia. Raro, raro, raro. Él llevaba un peinado con un apartado por en medio, el cabello relamido, pegadito. Se veía raro, o sea, te hubiera dado risa porque sí desencajaba totalmente de los demás. No iba ahí, parecía más como un actor haciendo un papel que como una persona real. Pero no estaba actuando, él era así. Nosotros no nos metíamos mucho, era inteligente, muy inteligente el Emanuel. Y pasaron los años y seguimos siendo muy buenos amigos. No era el más platicador, no era el más ocurrente, pero era una buena persona. Cuando a alguien se le ofrecía algo, mira, Emanuel iba a estar ahí, tú lo sabías. Si Emanuel ocupaba algo, nadie le pensaba dos veces. Él, como era bien buena onda con todos, todos éramos bien buena onda con él. Nunca le jugó algo malo a nadie, nunca habló mal de nadie. Era un tipo bien correcto. No te puedo decir que era el alma de la fiesta porque no lo era, no te puedo decir que todos lo amaban porque tampoco. Pero el grupo de amigos que fuimos de preparatoria, aunque después nos deshicimos, todos seguimos teniendo contacto con el Emanuel. Bueno, cuando pasaron 10 años es lo que ocurrió que estoy a punto de decirte. Hicimos una reunión de los de preparatoria 10 años después. El qué nos había pasado, el ahora en qué estás tú, a qué te dedicas, ¿no? Y bueno, pues de todas las historias bonitas, historias trágicas, el de repente llegar, oye, ¿por qué no está tal y cual? Pues fallecieron, y que un accidente, y que una enfermedad, y golpes de realidad donde te das cuenta que no eres eterno, y 10 años después, pues tenemos la suerte los que estamos aquí de seguir estando. Pero algunos sí, oye, bien mal, económicamente mal, uno en la cárcel, situaciones duras. Chicas que en la preparatoria se embarazaron, no se cuidaron después y llegaban con sus 4 o 5 hijos a la reunión y todos los demás, oye, a lo mucho un bebé, algunos, la mayoría solteros, personas que habían avejentado tremendamente y no parecían de nuestro grupo, parecían los papás de los de nuestro grupo. Ahora 10 años después, te podrás imaginar la escena. O sea, personas que ya estaban encanecidas, todo el cabello, o personas que ya no tenían nada de cabello sobre la cabeza, y en un estado físico que se veía que el deporte no era lo suyo. Lejos de burlarme, era darme cuenta que el tiempo no había pasado en balde. Ya había dejado marcas, y marcas fuertes. Había personas que se veían más jóvenes que el tiempo de preparatoria, hazme el fregado favor, pero muchos no. Muchos no es así. A mí me tocó poner el desorden narrador. La verdad, así fue la cosa. Ya estando ahí, viendo que se hizo un silencio un poquito incómodo porque hablaron de este sujeto que lamentablemente terminó en la cárcel por malas decisiones que fue tomando a lo largo del camino, que en su momento fue un capitán de fútbol americano y todos lo tenían como el popular. Pues bueno, en ese momento fue como si hubieran quebrado un cristal ahí y era incómodo hablar y dije, aquí es. Aproveché el silencio y les dije, a ver, ya que Manuel está aquí, porque acababa de llegar y tenía unos 10 minutos. Y ahora sí, mira, somos adultos, no te nos vas a escapar. ¿Alguien aquí tiene historias de fantasmas? Y Emanuel pega en la mesa, se levanta y me voy detrás de él y lo siento. No, señor. Estaba bien en la preparatoria que hicieras tu berrinche. Pero aquí ya eres un adulto, papá. Aquí ya trabajas y ya nada de que te dan miedo estas cosas. Es más, explícanos por qué. Y entonces Emanuel dice, déjame ir, y está haciendo fuerzas. Y yo le digo, ¿qué te sientes, carajo? Pues si nada más son cuentos. No. Yo me voy, yo no me voy a prestar a eso. Y vuelve a hacer como que se va a parar, y yo vuelvo a hacer que lo siento. Y veo nada más que se enoja, pero se enoja, se pone rojo, y aprieta los puños, y pega en la mesa y dice, con un carajo, no voy a estar aquí si se ponen a hablar de eso, me voy.
Y entonces ya le dije, oye, espérate, estoy jugando. No, en serio, si no quieres que hablemos de eso, no te pongas así. Dice, pues te estoy diciendo, pero no me dejas. No, tranquilo. Yo creía que ya habían pasado años y ya no te lo ibas a tomar así. ¿Cómo no me lo voy a tomar así? Pues Emanuel, nadie entiende por qué le sacabas la vuelta al tema. ¿Por qué no te gustan las historias de terror? Y nada más me dijo algo, narrador, que me acuerdo de su cara y me acuerdo de sus palabras y me retumban los tímpanos, porque se me quedó bien de los ojos y me dijo, porque son verdad, son por lo que no me gustan. Y yo me le quedé viendo como de qué demonios me estás hablando. Y le dije, ¿pero que son verdad qué? Las historias que ustedes dicen no son cuentos, son verdad. No, hombre, Manuel, no digas estupideces, o sea, son cuentos, son cosas que se inventaron, que ustedes no las hayan vivido, no las hacen cuentos, son verdad. Y a mí no me gusta recordar las cosas que viví. Así es que si van a hablar de eso, no me cuenten. Narrador, se transformó esa noche en mi misión. Dije, no me voy de aquí si no nos cuenta su historia este canijo. Me las jugué todas. Me puse a persuadirlo, lo que yo habría aprendido en ventas, dije, aquí van a decirle argumentos contra argumentos, el por qué sí, por qué no, si el grupo de confianza, que si sí, que si no, que si verdaderamente confiaba en nosotros, que nos dijera que no se valía tenernos en ascuas, que aparte el conocimiento que él hubiera adquirido de esas cosas nos podía prevenir a nosotros porque lo tomábamos a juego y que no se valía que entre amigos hiciéramos eso. Y donde dije, ahí le pegué en su fibra sensible. Sentir el que era una mala persona con nosotros no se lo permitía. Y fue donde le cambió la cara. Dijo, no lo había visto así. Dice, pues nos estás dejando desprotegidos, Emanuel. Y yo era un canijo, o sea, yo quería que me contara la historia, así es que lo manipulé. Y se lo dije así directo. Fabián me dice, mira, narrador, no me siento culpable el día de hoy, porque lo que escuché ahí, lo que escuché esa noche, el mundo lo tiene que saber. Es la historia más rara y no he escuchado algo así en tu canal, así es que ahí te va lo que me contó Emanuel. Emanuel comenzó diciendo algo que estaba muy duro como de digerir. Sí saben ustedes que yo no tengo papás. Y todos nos volteamos a ver. Nadie lo sabía, narrador. No nos habíamos puesto nunca a darle vueltas al hecho que no nos invitaba nunca a su casa, que jamás nadie iba a recogerlo a ninguna parte, que nunca mencionaba ningún tipo de familia. Emanuel es esa persona como que pasa desapercibida y nadie se involucra tanto con él, pero está ahí presente. Nadie sabía de esa historia ni sabía de su vida. Y entonces él sigue diciendo, yo soy huérfano y soy adoptado. Yo nada más vivía con una señora, la señora Alma, pero esa señora nunca fue mi mamá. Y esa señora me hacía cosas. Esa señora me usó. Por eso sé que sus cuentos no son cuentos. Porque en la casa de ella era la casa de las pesadillas. Ahí pasaban. Narrador, mientras nos iba contando todo esto, el ambiente en la casa se sentía diferente, pero diferente en serio. Y Emanuel era como si tuviera una regresión. Ya no era un adulto de 20 y tantos años, no era un muchacho de 15, era alguien más pequeño. Nos empezó a decir, yo viví en un orfanato hasta los 7 años. Y un día llegó una pareja, la señora Alma y un tipo alto que lo presentó como su esposo. Ni me acuerdo porque no era verdad, no era su esposo. La señora Alma comenzó a ver a unos niños, empezó a platicar con otros y apenas me vio, volteó con él y le dijo, él es nuestro pequeño, él me recuerda mucho a Agustín. Nunca supe quién era Agustín, narrador, estoy seguro que era otra de las mentiras de esa mujer. No sé qué papelería hicieron, no sé si pagaron, si me sacaron de ahí de alguna manera. Para mí era un sueño. Para mí iba a estar con unas personas que, como se mostraron ahí, mínimo me iban a tratar bien, y como venían vestidos, no iba a vivir tan mal, eso esperaba, que no me golpearan, porque ahí el trato era bastante salvaje a veces. Cuando llegué a casa de la señora Alma, que esto fue como un mes después de esa visita, apenas crucé la puerta, este hombre se dio la media vuelta, ella le dio un fajo de billetes y él se fue. La señora
Me dijo, deja ahí tus cosas y desnúdate. Yo me quedé impactado. ¿Cómo? Quítate la ropa, te estoy diciendo. Me quité la ropa ahí porque no supe qué hacer. Entonces ella trajo una vela de color rojo y empezó a rociarme con cera caliente en los hombros, en la cabeza, mientras iba diciendo algo y me marcaba con algo que tenía como un circulito con unos polvos blancos, me marcaba en diferentes puntos. Terminando me dijo, vete a tu habitación y espérame así en tu cama. Llegué a mi habitación, no había ropa en ninguna parte y estando sin ropa me acosté en la cama. Entonces ella llegó junto con otras 3 personas y dijo, ¿qué les parece? Y dijeron, está bien. ¿Cuánto tiempo lo vas a tener? El tiempo que él se permite estar aquí. Desde ese día, narrador, la señora me daba dinero, me daba libertad para hacer lo que quisiera, pero todos los sábados tenía que pasar ahí el resto de la tarde con su grupo de amigos. A veces me subían en una mesa y estando arriba de la mesa empezaban a ponerme diferentes símbolos en el cuerpo y empezaban a hablar en idiomas que yo no conozco. Desde que empezaron a hacer eso, yo empecé a ver cosas. Empecé a ver cosas raras. Empecé a darme cuenta que en los espejos a veces se veía más de lo que logras ver en una habitación normal. Por medio del espejo se reflejan cosas que no deberían de estar ahí. Narrador comenzó a contar que en sus sueños había cosas que le hablaban y le empezaban a revelar secretos de las personas. Le empezaron a contar la historia de la señora Alma. Y ella y las personas que estaban ahí le decían sus nombres, apellidos, por qué lo querían. Y empezaron a decirle que lo estaban utilizando como un tipo de llave. La señora Alma, de forma extraña, a partir de que él tuvo ese sueño de la llave, traía colgada una llave de color plateado, siempre al cuello. Y ella andaba ahí, en la casa, y siempre que ella quería hacer algún tipo de rito, él tenía que estar dispuesto. No hicieron algún tipo de abuso más allá de ese, espero que se pueda entender. No hicieron ni intentaron propasarse. A él lo utilizaban para rituales, como algún tipo de sacrificio, sin hacerle un daño físico fuerte o que fuera notorio. No había ninguna relación madre-hijo. No había nada de eso. Para ella era un objeto. Y durante años, él manejaba una vida aparente afuera. A ella no le interesaban sus estudios, sus calificaciones. Él quería salir de esa prisión de oro. Esa jaula que le hicieron, en la cual si se salía no tenía nada. Y estando ahí mínimo, iba a tener una educación. Mínimo. Todas las atrocidades eran solo los sábados, solo los domingos a veces, o solo un rato entre semana. Pero el resto del tiempo, aunque fuera en apariencia, era libre. Eso hasta que comenzaron las marcas. Comenzaron a aparecer sombras en la habitación, sombras que se le acercaban y empezaban a tocar el cuerpo y cuando lo tocaban le dejaban marcas como si lo estuvieran quemando. Cuando en su habitación llegó en la noche y empezó a escuchar conversaciones en un lugar en el que no había nada, tomó un espejo y empezó a moverlo a todas partes y vio a 3 niños muertos. Verlo con una mirada malévola, eso le heló la sangre. Y se dio cuenta que ahí estaban pasando más cosas de las que él podía soportar. Fue y habló con Alma, le dijo que tenía miedo y fue la primera y única vez que Alma lo abofeteó y le dijo, no tienes derecho a quejarte, acepta tu realidad. Alma se dio media vuelta y se fue. Emanuel tenía prohibido para sí mismo escuchar de estas cosas porque se dio cuenta que mientras bloqueara su cabeza y cerrara todos sus pensamientos, los alejaba un poco, hacía que estuvieran un poco más distantes, pero cuando se abrían estos temas alrededor de él era como si fueran un par de puertas enormes que se abrían al 100%, y entonces toda su realidad se volvió una pesadilla. La casa de Alma era la casa de las pesadillas. Cada uno de los pisos que había en esa casa tenía algo peor. El piso de arriba maloliente, sombras que parecían putrefactas, cosas que dejaban huellas en el piso y en las paredes. El problema es que nadie más lo percibía, solo él. El grupo de Alma lo tomaba como guía, le ponía una soga al cuello y les decía que los guiara en la habitación en la que apareciera tal o cual cosa,
que nadie más podía ver. Era como si fuera un perro, como si fuera algún tipo de esclavo. No abusaban más de eso porque no les interesaba abusar en otro aspecto. Pero Emanuel conoció lo podrido que puede estar el corazón humano. Conoció la soledad estando rodeado de gente y aprendió que muchas de esas historias de fantasmas y demonios no son cuentos. Para él, lamentablemente, era una oscura verdad que tenía que enfrentar a diario. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en los zapatos de Manuel?